En Fundación Ibercaja, Goya es nuestro referente cultural. Siempre lo ha sido y siempre lo será. De hecho, nos gusta decir que siempre es Año Goya en Fundación Ibercaja y, por supuesto, en el Museo Goya. Pero este año ha sido especialmente importante en nuestra labor cultural por la celebración, la conmemoración del 275 aniversario de su nacimiento. Vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho este año, en celebrar exposiciones interesantes, en realizar ciclos de conferencias divulgativos para que la sociedad conozca mucho más la obra y la importancia de Goya en Aragón y en el mundo, de conciertos, de una serie de actividades tan importantes como las que hemos realizado este año con motivo del 275 aniversario. Quiero recordar también que en este preciso momento en el Museo Goya tenemos una gran exposición con obras inéditas de Goya, obras de Valleo, de Corrado y Jacinto, González Velázquez, que animo a todos los zaragozanos y visitantes que vengan a visitar esta gran exposición. No solamente Aragón tiene que ser interesante turísticamente por su paisaje, por su gastronomía, etcétera, sino también por su aportación cultural. Y Goya es lo más importante que tenemos para poder llamar la atención en el mundo a que vengan los turistas a conocernos. Para nosotros es una gran satisfacción este reconocimiento por parte del Gobierno de Aragón que nos honra y nos hace que nos sintamos más orgullosos y con ganas de contribuir, con mucha ilusión en contribuir y seguir trabajando por Aragón.